Olá, pessoal, eu sou a Thelma Fernandes, trabalho aqui no Andar. Estamos hoje começando o Andar pelo Mundo. Começamos muito bem na companhia da Manuela Vera Guerreiro, que é uma dramaturga, diretora, atriz, professora de dramaturgia e pesquisadora teatral. Ela é colombiana e vive em Bogotá. Manuela é graduada em artes cênicas, com ênfase em teatro dramático. É doutora em filologia espanhola, história e teoria do teatro, pela Universidade Complutense de Madrid. Nós a conhecemos por seu trabalho dramatúrgico. Ela já escreveu várias peças e roteiro para 2 curtas. Sua obra Ciudad em Fragmentos foi publicada na antologia Bogotana. Olá, Manuela, gracias por ter aceptado nuestro convite, nuestra invitación. No, muchas gracias a ustedes, chicas. Yo estoy feliz. Me encanta escucharlas. Qué idioma tan bonito. O sea que me tienen a la orden. Ah, que bueno. Muchas gracias. Manuela, qual é ou quais são os aspectos mais destacados do seu trabalho? Digamos que yo me muevo en 3 líneas de trabajo, todas relacionadas con las artes escénicas, con el teatro. Soy investigadora y en la investigación me dedico a teorizar, analizar, comprender cómo es la dramaturgia latinoamericana y la colombiana. Esa es una primera línea de mi trabajo, digamos, en relación a la investigación. Luego está el trabajo de la docencia. Soy profesora de teatro en varias universidades y me dedico a formar, a ayudar a crecer, a educar quizás a las nuevas generaciones que se van a dedicar a las artes escénicas, al teatro. Y por otro lado está, digamos, la línea de la creación, y dentro de la creación me interesa mucho en este momento la dramaturgia, la escritura teatral. Y dentro de la escritura teatral, bueno, creo que mi trabajo todavía está empezando. No tengo una gran obra, sino que tengo algunos proyectos, algunas obras escritas. Mi trabajo como dramaturga sigue en proceso, está creciendo, se está desarrollando, y creo que en la dramaturgia particularmente, si pudiera decir que hay algo que aparece en casi todas esas obras que hasta el momento he escrito, yo diría que siempre aparece una perspectiva femenina, de lo femenino. Siempre hay personajes femeninos que tienen una manera particular de percibir el mundo, la realidad. Entonces creo que eso sería una categoría, una primera característica. Otra característica, diría yo, es que me interesa mucho dar cuenta, problematizar, señalar cómo es la sociedad en la que vivo, cuáles son las maneras de ser de la sociedad que habito, y dentro de esa sociedad cosas que me parece que son raras, que son sorprendentes, que quizás tendríamos que reflexionar. Y en el caso, por ejemplo, de Ciudad en Fragmentos, digamos que lo que yo intentaba
configurar allí en ese mundo de ficción era el tema de ser mujer en una ciudad como Bogotá, que es una selva, es una jungla donde todo el tiempo te están pasando cosas. Como en Brasil, ¿eh? Sí, al final Latinoamérica, diría yo. Y entonces, pues el miedo que tiene que vivir uno como mujer, pero en general el miedo que te genera la ciudad, que son ciudades donde pues las mujeres estamos en una situación distinta, pero creo que el miedo también hace parte de todos. Entonces, creo que esa es una relación con la ciudad que me interesaba, pues, observar, problematizar, dar cuenta de ella, dar cuenta de ella. Entonces, yo creo que esa sería otra característica, dar cuenta de lo social, ¿no? En lo que yo me muevo, en donde yo me muevo a vivir. Y una tercera, para no decir tantas y ya pasar a otra pregunta y no aburrirlos tanto, yo creo que tiene que ver con el hecho de proponer desde la escritura que el teatro pues es un juego, es una ficción, es un artificio, y entonces me valgo de distintos procedimientos para dar cuenta de eso. Es decir, a mí no me interesa hacer un teatro realista, aunque a veces me sale, a pesar de mí, pero me interesa sobre todo es recordar que el teatro es un juego, es fantasía, es ficción. Entonces, digamos que esas serían como las cosas que creo que caracterizan hasta ahora el trabajo que tengo dramatúrgicamente hablando. O que é que te impulsiona mais dentro do trabalho? Yo creo que para mí el teatro, pues porque me muevo en distintas líneas, pero lo que acrisola todo es el teatro. Y yo creo que para mí el teatro es una forma de conocimiento, y tengo una necesidad muy profunda de conocimiento, y es una forma de ver el mundo también y de entenderlo o intentar entenderlo, porque a veces a lo mejor no lo entiendo, pero digamos que esos son como mis impulsos fuertes, y el otro es una necesidad de comunicación, de comunicarme con el otro, de crear un vínculo con la autoridad, con las otras personas. Eh, y pues no sé, si ya me pongo romántica, yo diría que el arte, como decía Stravinsky, pues el arte es una forma de amor, es una forma de dar algo para crear un acto comunicativo con otro. Y pues como yo creo que soy una persona que, seguramente como todas, que muchas veces se siente sola, que tiene una enorme sensación de soledad, pues para mí es súper importante intentar conectarme, no virtualmente, sino de vínculo con otros, comunicarme con otros. Entonces creo que esos serían los factores que a mí me impulsan a crear y a moverme en ese ámbito, espacio, no sé qué es, que se llama teatro. E, Manuela, como é fazer o seu trabalho na sua cidade, no seu país? Uf. Bueno, digamos que es muy duro porque la cultura no es una prioridad para el Estado, ni para el gobierno. Entonces es muy duro porque es muy difícil conseguir apoyo para sacar tus producciones lo mejor posible. Sin embargo, creo que el colombiano, el latinoamericano en general, tiene algo que me parece que es muy bello, y es que tiene una gran necesidad de crear a pesar de. Entonces,
hay como una energía muy vital, unas ganas de vivir, de, bueno, si no hay plata, igual lo resolvemos, improvisamos cómo. Colombia hay una palabra que suena rara, que es perrenque, y hay otra que es berraquera, que yo creo que es lo que tiene mucho el colombiano, el creador colombiano, porque necesita ese impulso casi, no sé, de lo más interno de tu alma para estar ahí creando, y eso me parece que es una característica pues del colombiano y del latinoamericano, que es un rebuscador, que es alguien que todo el tiempo está proponiendo cosas, está solucionando con lo que hay. Yo no quisiera que hubieran más garantías, más oportunidades, más dignidad, pero como sabemos que no la tenemos, pues lo que hay es un entusiasmo, una pasión, unas ganas, y eso me parece que es muy característico pues de Colombia y yo me imagino que de Latinoamérica también. Aquí todo el tiempo la gente está proponiendo, rebuscando, y eso es muy inspirador también porque tú los ves a ellos creando y tú dices, no, pues yo también, y se contagia, y eso es muy bonito, eso es chévere, diría yo. Quais são as políticas públicas da sua cidade, do seu país? Digamos que el gobierno tiene unos programas que maneja a través del Ministerio de Cultura y departamentalmente, o sea, una cosa son las cosas para el país y otra cosa son las cosas para las regiones, para las regiones. Sí. Entonces, a grandes rasgos, hay unas becas, ellos hacen un concurso donde te dan una plata para que tú hagas tu obra, o para que la escribas, o para que la produzcas, o para que se vaya de gira en el ámbito nacional. Y departamentalmente o regionalmente, cada alcaldía también tiene unos concursos. En el caso de Bogotá es IDARTES el que realiza esos concursos, y es lo mismo, solo que no es nacional, sino regional. Y no hay más, no hay nada más. Y entonces es muy poco para la cantidad de gente que hay en un país y en una región. Realmente son unos estímulos muy pequeños, porque hay mucho creador. Entonces, ese es el único apoyo que hay por parte del gobierno y del Estado. Y si tú no te ganas la beca, si tú no ganas ese concurso, pues no tienes recursos para hacer tu producción. Te toca buscarla por otros lados, que puede ser a veces haciendo algún tipo de relacionándote con alguna empresa privada o con algún teatro, porque los teatros también a veces tienen dinero y ellos invitan a grupos por encargo a que vengan una temporada, pero en realidad en relación a todo a todos los agentes artísticos que hay, claramente no, es muy pobre el apoyo que se les da, que se nos da. Em relação à apresentação das suas obras, o que você viu de mais diferente entre os vários públicos ou os públicos de outras cidades e países? Creo que una diferencia sustancial, porque yo viví en Madrid 7 años, en Madrid, España. Creo que una diferencia sustancial entre los públicos es que en Madrid hay mucho más público que en Bogotá. Siento yo que Madrid tiene mucho más movimiento teatral en relación a Bogotá. Pues yo me acuerdo que yo iba a teatro, yo veía viejitos, muchos viejitos, mucha gente mayor, mucho adulto, mucho joven yendo a teatro, y yo siento que hay una cultura del teatro que claro, cuando tú la comparas, qué sé yo, con la de Buenos Aires o con la de Inglaterra o con la de París, pues es muy pequeña. Pero en Madrid hay un público teatral. Aquí en Bogotá y en Colombia hay mucha gente que nunca ha ido al teatro. Hoy en pleno siglo XXI hay mucha gente que no ha tenido nunca una experiencia teatral.
Entonces creo que esa es una primera diferencia que a mí me llama mucho la atención. Eh, Sim, pues porque igual este país, de todas maneras, es un país muy grande, muy rico, igual que Brasil, con muchas culturas. Y claro, la mayoría de la gente pues vive otras realidades. Y aquí en Bogotá, pues los que van a teatro suelen ser, creo yo, en el 70% del porcentaje, la gente que hace teatro, los artistas que hacen teatro, son los que van a teatro. Entonces es un público especializado. Es un público que va y te mira con el ojo pues del experto. Eso por un lado. Por el otro, creo que, por ejemplo, yo monté la pócima en Madrid y luego hace poco una chica argentina y una chilena, Sol y Josefina, me pidieron la obra y la montaron hace 2 meses en la pandemia y la hicieron virtualmente. Y entonces me di cuenta que en la manera en que está escrita la obra hay un montón de elementos que son muy latinoamericanos y que seguramente cuando yo la monté en Madrid, mucha gente no lo entendió por las maneras en que yo soy, pero por la manera en que es la mujer latinoamericana, que es un poco más juguetona, no sé qué. Entonces creo que al final, seguramente estoy pensando ahora que cuando yo monté esa obra en Madrid, quizás una de las dificultades que tenía la actriz, que era una española, era entender esa feminidad latinoamericana y pues los espectadores creo que tampoco lo lograron percibir. Y cuando estas dos chicas la hicieron aquí, a pesar de que ellas son latinoamericanas, la que hacía ese papel era una argentina y ella me decía que le costaba un montón la parte sensual de ese personaje, que es una mujer así súper sensual, seductora, muy como son las colombianas, yo creo, no me había dado cuenta de eso, y me decía que le costaba mucho. Y luego entendí que es porque las argentinas no son así en su sensualidad y en su... Entonces creo que ahí hay unas cosas en la recepción, en la manera en que tú te relacionas con esa obra, que indudablemente, dependiendo del contexto, de la territorialidad, pues se van a leer de maneras distintas y a veces serán obstáculos y otras veces serán ventajas, pues porque finalmente, pues sí, somos mujeres, pero también lo que descubrí es que somos mujeres muy diversas también, y eso es muy interesante también. Entonces creo que ahí, claro, como espectadores también, dependiendo de nuestros referentes, nuestro conocimiento, pues nos relacionamos de una manera muy distinta con las obras. Y por ejemplo, el humor negro, la ironía, que creo que yo tengo, a veces en España no se entendía, no la entendían. Y aquí en este contexto sí la entienden. ¿Sí? Porque nosotros creo que somos un poco más irónicos, más de humor negro, allá son más, no digo que no lo tengan, pero quizás lo tienen de otra manera. Aquí es más encriptado, diría yo, y quizás eso no se lee allá. Esa podría ser otra, otra variable, creo. quais são as obras que você mais destaca no seu trabalho? Ou as que você destaca? Pues en este momento yo diría que la pócima que se ha movido, no la ha montado acá, pero se movió en España, en Madrid, porque la hice allá antes de venirme a Colombia, antes de regresar. Y la hicieron, lo que te digo, Sol y Josefina, la hicieron en una cosa virtual muy rara, pero muy interesante. Hicieron como 2 meses de temporada, iban a hacer un mes de temporada y llegaba público y alargaron la temporada y además nos vieron de distintos países, nos vieron de Inglaterra, de España, de Estados Unidos, de Colombia, o sea, hubo una cosa ahí en la virtualidad que permitió que llegaran un montón de espectadores de muchos lugares del mundo y creo que eso está bonito. Y luego
aquí en Bogotá, Ciudad en Fragmentos tiene una fanaticada maravillosa. A la gente le gusta mucho esa obra. Creo que no la he montado, yo no he montado esa obra, pero yo creo que al menos he hecho unas 5 o 6 lecturas dramatizadas de la obra y a la gente le gusta muchísimo, muchísimo. Y bueno, está publicada en el libro de la Sexta Clínica de Dramaturgia de Bogotá y ahorita está publicada también en el CELCIT, en Argentina, en una, no sé, como en una colección particular de teatro bogotano. También la publicaron allá. Entonces yo creo que esas 2 obras en particular tienen como buena estrella las dos. Se están moviendo y yo feliz de que se muevan, claramente. Con Ciudad en Fragmentos pasa una cosa muy interesante, que yo creo que ahí hubo un acierto, y es que puse de protagonista a una estatua que existe en Bogotá, que es la Rebeca, que es una estatua que está en el centro, en un lugar, pues, una zona de tolerancia, le decimos aquí en Bogotá, porque es una zona donde hay mucha inseguridad, hay prostitución, la gente casi no pasa por allí. Es un lugar muy raro para que ella esté ahí, pero es una estatua que ya tiene casi un siglo y nadie sabe quién es. Y es una mujer. Y entonces yo vi en esa estatua la posibilidad de volverla una testigo, no solo de los cambios que ha tenido la ciudad, sino de cómo la ciudad se relaciona con la mujer, porque es una mujer que tiene el torso desnudo y eso la han garabateado los hinchas de fútbol, le ha quitado la nariz, le han cortado la mano, la escupen, la llenan de basura, o sea, le ha pasado de todo a esa estatua y ella sigue ahí y cada cierto tiempo vuelven y la limpian, la ponen bonita y otra vez vuelven y la ensucian. Entonces yo veía que también era un símbolo o que me servía para, como una analogía, pues de la relación que la ciudad tiene con la mujer. Le quitaron la nariz, estuvo sin nariz. Yo decía, pobrecita, a ella le pasa de todo, en esos 100 años le ha pasado de todo. Y lo que termina ocurriendo es que la gente pues escucha la obra, la ve y dice, ay, yo quiero ir a ver la Rebeca. La Rebeca todavía existe. Y entonces la gente, después de ver la obra, va a ver la Rebeca, a saber quién es la Rebeca, cómo está, toman conciencia de ella. Y a mí eso me parece pues que es maravilloso que pase. La gente, ay, Sí, yo no sabía que se llamaba así, quién es ella, quién la hizo. Y entonces, pues que la gente se vaya con todas esas preguntas, pues me hace feliz, porque es un símbolo de la ciudad. Y la gente empieza a hacer memoria, a tomar conciencia, y eso me encanta. você tem alguma relação de trabalho com o Brasil? Pues chicas, ustedes son mi primera relación con Brasil. ¡Qué bueno! ¡Qué Entonces, lindo! yo creo que inventémonos algo, o sea, estoy súper dispuesta. Si no sale lo de Iberescena, igual inventémonos otra cosa. Yo no sé, yo quiero tener una relación con Brasil, entonces inventémonosla. Inventemos-las, com Claro. certeza, com certeza. ¿Quieres falar algo para encerrar? Bueno, les podría decir que me parece muy interesante el trabajo que están haciendo. Yo como no hablo portugués por ahí, miré la página, pero creo que son un espacio cultural, ¿no? Donde vienen muchas Sim, artes, pero me parece muy interesante sobre todo que estén intentando establecer vínculos en el ámbito latinoamericano. Yo creo muchísimo en eso. Y de hecho, como una de mis líneas en la investigación es Latinoamérica, eh, pues es que me parece que es fundamental esos diálogos, esos encuentros, esos reconocimientos entre países, porque además uno va aprendiendo que no está solo, que están pasando allá también cosas muy interesantes o acá, se establecen puentes
Y yo creo que lo más importante de esto es la legitimación de lo latinoamericano, de lo latino, porque siento que en ese sentido todavía nos falta crecer muchísimo, y lo que yo percibo es que hay un montón de creadores y de personas que están haciendo unas cosas estupendas, maravillosas, que requieren esa legitimación. Entonces, me encanta esa causa, creo en ella profundamente, y pues bueno, pueden contar conmigo para lo que necesiten, chicas, en esta línea o en esta o en la que sea, porque para mí es muy importante, pues también conocer lo que está pasando en Brasil. Yo de Brasil, ¿qué recuerdo? No, es que como no hablo portugués, sé muy poco de Brasil, voy a empezar a practicar. Pero yo siento que ahí hay una riqueza cultural muy fuerte, y muy, pues no sé, interesante, seductora, llama la atención. Entonces, eh, y creo que Brasil tiene muy buen teatro, ahora que lo estoy pensando, creo que tienen una calidad súper grande, súper alta, dramatúrgicamente y escénicamente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay algo para aprender, y estoy súper dispuesta. Muchas gracias. Entonces hablamos con Manuela Vera Guerrero. Muchas gracias novamente. Que todo te va bem em Colômbia, em el mundo, em tu trabalho e tu vida. Ay, muchas gracias, chicas. Este foi o primeiro Andar pelo Mundo. Agradecemos mais uma vez a Manuela Vera Guerreiro por fazer parte desse projeto conosco. E se você se interessou, quer saber mais sobre o trabalho da Manuela, é só segui-la no @ que a gente publicou.